Perfecto, listo. Ahora sí, muy buenas noches, ¿cómo me les va? Gracias por acompañarnos en una nueva actividad de desarrollo de actividades NAF en apoyo con el NAF de la Universidad Uniciencia y la DIAN. ¿Listo? El día de hoy vamos a hacer un escenario un poco distinto de lo que hemos hecho en estas últimas actividades. Hoy vamos a hacer un tipo panel en el cual vamos a hacer un fogueo de preguntas y respuestas con dos panelistas que nos acompañan el día de hoy. ¿Listo? Por un lado, entonces, está nuestra colega que ya ha estado acompañándonos en varios eventos, que es Paola Rojas de CONAFI, de la ciudad de Bucaramanga, contadora pública, especialista en gerencia tributaria y conocida en redes sociales como CONAFI SAS. También nos está acompañando nuestro gran amigo Carlos Guerra, también contador público, próximamente abogado. Sí, pues próximamente, llevo rato diciendo próximamente. Ya casi, listo. Con la firme intención. Especialista también en impuestos, conocido también en redes sociales como Impuestos con Botas, y también últimamente conocido también porque ha escrito un libro de la reforma tributaria al inicio de año y publicado en la editorial Nueva Legislación. ¿Es correcto? Sí, correcto. Perfecto, listo. Entonces, y un gran amigo mío, igual que aquí también nos está acompañando otro gran amigo mío, del cual lo saludo, siempre lo saludaré con mucho entusiasmo, que es mi gran amigo Carlos Tapias, que por allá nos había saludado. Próximamente lo invito a un escenario de estos, no se va a desligar de este tema. Y pues también aquí está la doctora Rosalba, que es nuestra coordinadora del programa. También le damos la bienvenida a nuestros docentes, por aquí ya vi varios docentes, varios estudiantes, egresados, empresarios en general. Bien, entonces la dinámica va a ser la siguiente. Ya tengo aquí, pues, en el instructivo en el cual ustedes hicieron la inscripción, me dejaron unas preguntas. Entonces la idea es, voy lanzando las preguntas y bien sea Carlos o bien sea Paola, pues me las van contestando. ¿Les parece? Ah, ok. No, yo pensé que nosotros veníamos a hacer las preguntas. Para la próxima. Ah, bueno. Para la próxima. Va a tocar. Para la próxima, cuando hagamos el diplomado. Ah, bueno. Recuerden que tenemos un diplomado. Listo, gente. Entonces, arrancamos. Bueno, arranco con la primera pregunta. Me dice, ¿cuáles son las empresas del régimen simple de tributación que están obligadas a declarar renta? Mira, Perdón, tú lo que están puedes... obligadas a declarar exógena, perdón. Doc, tú puedes compartir la pregunta en la pantalla, ¿no? Claro, sí, señor. Ah, bueno, dale. Yo soy totalmente visual. A ver, doctor. A ver, doctor. A ver, yo aquí se le tiene y se le hace caso. Me confirma si las ven, por favor. Ah, listo, perfecto. ¿Listo? Me confirman si la ven. Denme un segundito que debo hacer aquí unos ajustes en mi pantalla para poder tener doble pantalla. Perfecto, listo. Ahora sí. ¿Listo? Pau, creo que te están llamando. ¿Sí me ¿Si están quieres llamando? responder esa? Como quiera. Bueno, las personas de las empresas como empresas realmente del régimen simple deben, digamos que reportar información exógena a todas. La resolución dice que por el literal F de resolución, creo que es el artículo primero, sí, que dice que todas las personas jurídicas o naturales que tengan la calidad de ser agentes de retención, tanto en renta como en IVA, como en timbre, creo que es que dicen, pero todas están obligadas. Las empresas del simple
son obligadas a ser agentes de retención porque en su RUT tienen la obligación y son agentes de retención a título de renta por rentas laborales. Entonces, siempre y cuando tengan la responsabilidad del RUT, porque es que en estos días alguien me hizo una consulta y me dice, no, es que en el RUT no tienen la responsabilidad. Entonces no clasificaría, siendo régimen simple, pero no tenían la responsabilidad en el RUT. Pero siempre y cuando tenga la responsabilidad en el RUT, que debería tenerla. Mira, pero mira que yo creería que es posible que tenga dos problemas, ¿no? Que tenga el RUT desactualizado y que no envíe información exógena. Exacto, yo le dije, pues si me dice, no, es que yo bajo RUT, yo le dije exactamente lo mismo, bajaste el RUT actualizado, sí, es que nunca le colocaron la responsabilidad, muy seguramente cuando hicieron la empresa. Sí, la constituyeron como siempre, pero no le colocaron esa responsabilidad. Sí, en ese caso se tendría que actualizar el RUT, ¿cierto? En ese caso se actualiza el RUT y se presenta entonces la declaración. Sí, a mí me gusta dar esa recomendación porque es que luego quedan dos problemas, ¿no? Luego tiene el RUT desactualizado porque no tiene una responsabilidad que debería tener y adicionalmente no envía información exógena. Entonces, a mí me gusta decir, bueno, actualice el RUT con la responsabilidad y luego hagan envío de información exógena. Y Pau ha dicho una cosa que es sumamente importante, ¿no? Y es que, ¿dónde están los obligados a enviar información exógena? Los obligados a enviar información exógena, ustedes me están escuchando, ¿cierto? Sí. Los obligados a enviar información exógena están en el artículo 1 de la resolución. Para este año, la resolución es la 124 del 2021. Anoten por ahí, ¿no? Quienes están tomando nota. Resolución 124 del 2021 y la 052 del 2023. Entonces, cuando uno quiere saber quién está obligado a enviar información exógena, únicamente se tiene que remitir al artículo 1 de esa resolución. A ninguna otra parte. Ahí en el artículo 1 está. Y Paola bien ha mencionado el literal F del artículo 1, que es el que determina a las personas que quedan obligadas a enviar información exógena por tener la obligación de practicar retención en la fuente. Y ahí entran todas las empresas de régimen simple de tributación. Todas entran ahí. Yo no sé por qué hay el pensamiento colectivo de que las empresas del régimen simple de tributación son algo aparte en cuanto a información exógena, y realmente no. Es que al principio, como ellas no estaban obligadas a hacer retenciones en la fuente, y la resolución no hablaba de que tuvieran la obligación como tal la responsabilidad en el RUT, sino si hubieran practicado, y como no practicaban retenciones, pues ellas en un inicio estaban exentas de presentar información exógena el primer año, que fue el simple. Sí, entonces, por eso es que es la duda de todo el mundo. De acuerdo. Y sabes que hay otro literal que es el literal E, que es el que habla de ingresos superiores a 100 millones de pesos para personas jurídicas. Sí. Y resulta que ese literal no hace diferenciación entre personas naturales, entre personas jurídicas del régimen simple o personas jurídicas del régimen ordinario. Lo que quiere decir que ese literal D aplica tanto para una persona del régimen ordinario como una persona jurídica del régimen simple de tributación. Ahí también como que si cae la empresa y no una empresa del régimen simple de tributación que tenga ingresos superiores a 100 millones, pues estaría obligada a enviar información exógena también por el literal E del artículo 1 de la resolución. Y ahí enviaría todo. Claro, y ahí enviarían más formatos. Y adicionalmente, vamos a suponer que es una empresa del régimen simple de tributación que opera como mandatario en un contrato de mandato o como administrador en un contrato de administración delegada o que hace parte de un consorcio no temporal. Ahí es el literal H, puedo equivocarme entre el literal H o el literal K porque se me acaba de ir la pantalla aquí a mi computador. Uno de esos dos literales dice que las personas que suscriban un contrato de colaboración empresarial están obligadas a enviar información exógena. Entonces, imaginemos un régimen simple que no practicó ninguna retención en la fuente por rentas laborales, que es lo que normalmente ocurre. El régimen simple normalmente pues, no practica retención en la fuente por rentas laborales porque los montos para sus trabajadores no da la base. Y que además tampoco superó los 100 millones de pesos. Y uno dice, uy, entonces no tiene que enviar información exógena, pero resulta que es el mandatario en un contrato de mandato, entonces ahí también tendría que enviar información exógena. Yo creo que literales y habría que revisarlos, ¿no? Literal H. El H. Entonces serían tres literales. El literal D para decir, oye, superó los 100 millones de pesos de ingresos. El literal F, que ya Pablo concluyó y dijo, efectivamente, porque ellos son agentes de retención, es decir,
por el literal F siempre van a enviar y el literal H. Ahora, uno podría preguntarse, pero bueno, ¿y qué diferencia hay entre quedar obligado por un literal, por el otro, si al final está obligado? No es lo mismo, sí, no es lo mismo me río en el baño que me baño en el río. No es lo mismo quedar obligado por un literal que por 2 literales que por 3 literales. ¿Por qué? Porque en la medida que más literales me obligan, más formatos tengo que enviar. Entonces, a lo mejor, si solamente quedo obligado a enviar por el literal F, que digamos es el que seguramente siempre lo va a obligar, tienes que enviar 2, 3 o 4 formatos, no lo preciso ahora. Pero si adicionalmente hay que sumarle otro literal, se te van a sumar más formatos para enviar. Entonces, digamos que ese criterio es importantísimo tenerlo en cuenta. Porque dependiendo del criterio o de los criterios que me obliguen a enviar, así serán los formatos que voy a enviar. Exacto, tienen que revisar, digamos, cuál es la condición y dependiendo de la condición, pues sabe qué reportar. Pero mínimo, por el literal F, tienen que reportar todas las del simple. Como mínimo. Ya si pasa los 100 millones, pues ya tienen que revisar o si es ha participado con contratos de colaboración, consorcios y todo el resto, pues tendrá que reportar otro tipo de información. Pero pues mínimo por el literal F es obligatorio. Ahí... Listo, calmados. Calmado, Juan Carlos. ¿Seguimos? ¿O vas a hablar algo? No, para concluir ese literal, bueno, no sé. Hágale. Se me dio la pantalla, o sea, se fue la señal de la pantalla. Pero igual no importa. Por ejemplo, vamos a suponer que hay una persona natural que tiene porque se equivocaron la responsabilidad de enviar información exógena. Cuando le crearon el root, alguien se equivocó en el funcionario, digamos algo, y le puso la responsabilidad en el root de enviar información exógena. Esa persona, por el solo hecho de tener esa responsabilidad en el root, no tiene que enviar información exógena, porque lo que tiene que ver es que cumpla con algunos de los literales del artículo primero. Exactamente. Si no cumple, no envía. Listo, perfecto. Entonces sigo. En el 1001, en lo correspondiente al fondo de pensión, voy a cerrar el micrófono. En el 1001, en lo correspondiente al fondo de pensiones, ¿se coloca solo lo del empleador o también es el descuento que se le hace al trabajador? Paulita, como quieras. Bueno, ahora tú una yo. Pues debe reportarlos en el 1001, los dos, tanto el que yo le desconté al empleado, pero como eso va a nombre del fondo de pensión, pues va, lo que yo le desconté al empleado va en lo deducible y lo que ya pago como empleador va en la casilla de deducible, a nombre del fondo de pensiones. De acuerdo. No sé. Diferente que en el 2276. Sí. Se me confunden los números ya. Está lo que yo le descuento al empleado, que es lo que yo reporto de nómina. Ahí también va ese descuento, pero en cabeza del trabajador. Y va por allá en el 1011 lo que pagué en pensión, pero sin tercero. Y en el 1009 va lo que yo tengo por pagar el fondo de pensión. Ahí siempre. La tiene clarísima. Y eso incluso lo que acaba de responder Paula lo dice en la resolución. En uno de los anexos, el 1001 está en el artículo 17 de la resolución. En uno de los parágrafos de ese artículo 17, dice así de manera clara, dice, los aportes a fondo de pensión, lo que corresponde al empleador en la columna de pago abono en cuenta deducible y lo que le corresponde al trabajador en la columna de pago abono en cuenta no deducible. Así que eso está totalmente claro. Alguien preguntaba algo de simple que no le quedó claro. Sí, deme un segundito. Me dice claramente, debe ser un sí o un no. No me queda claro. Si no retiene por ningún caso de los que se han mencionado, entonces no se envía. ¿Sí o no? Sí, debe enviar. Sí debe enviar. Sí debe enviar porque el literal dice obligados a practicar retenciones en la fuente. No dice los que hayan practicado retención en la fuente. Y eso tiene una sola explicación. ¿Por qué? Porque cuando nació ese literal, el literal de los obligados a practicar retenciones en la fuente, fue como para la DIAN tener una herramienta de buscar a las personas que omitieran la retención en la fuente. Si tú te fijas la estructura que tiene el 1001, tú tienes pago abono en cuenta,
deducible, pago bono en cuenta no deducible, IVA mayor valor del costo deducible, IVA mayor valor del costo no deducible, y luego viene retención en la fuente practicada. Entonces, ¿qué busca la DIAN controlar con esa retención en la fuente practicada? ¿Y qué busca la DIAN con obligar a que se envíe información exógena solo por tener la obligación de practicar retención en la fuente? ¿Qué pasa si tú en la primera columna de pago a bono en cuenta deducible o en la segunda de pago a bono en cuenta no deducible tienes un monto de arrendamiento por, me lo voy a inventar, ¿no? 100 millones de pesos, y de repente en la columna de retenciones en la fuente practicada tienes 0 y tú eres agente retenedor? ¿Qué pasó ahí? La DIAN tiene forma de controlar de que tú eres una persona que omitió la retención en la fuente. Entonces esa es la razón de ser de que se obligue, no porque practique retención en la fuente, sino porque yo sea un obligado a practicar retención en la fuente. Es porque tenga la responsabilidad si yo no haya hecho ninguna retención. Que si de pronto la empresa no tuvo movimientos. Creo que te silenciaste, Pau. Sí, que si de pronto la empresa no tuvo movimientos porque no tuvo gastos, no tuvo una, pues no presentaría el D01 en teoría porque no tiene compras ni activos, ni tiene gastos, ni tiene retenciones, así no haya hecho retenciones, no tiene IVAs de mayor valor de costo-gasto, no tiene nada porque no hizo nada, ningún tipo de operación, pues en ese caso no reportaría el D01, pero sí presentaría el 1010, el 1011, el 1012. De acuerdo. Es decir, yo puedo quedar obligado, lo que dice Paula es importante, ¿no? Yo puedo quedar obligado a enviar un formato, pero si el formato no tiene información, sencillamente no lo envío. Ahora, relacionado con el tema de las retenciones en la fuente, también hay otras preguntas que son muy comunes, como por ejemplo, mira, que nosotros sí practicamos la retención, pero nunca la declaramos. Que si tengo que informar esa retención en la fuente ahí en el 1001. Y en mi criterio sí, ¿sí? En mi criterio sí, porque yo sí practiqué la retención en la fuente. Yo lo que no he hecho es declarar. Y el 1001 dice retenciones en la fuente practicadas, no dice retenciones en la fuente practicadas y declaradas. Otra pregunta común es, ven, yo practiqué la retención, yo sí la declaré, pero esa declaración está ineficaz, porque no se pagó. ¿La tengo que incluir? Claro que la tienes que incluir. ¿Por qué? Porque la practicaste, punto. Bueno, sí, porque está practicada. De acuerdo. ¿Y qué sabes del moderador? Por aquí estoy. Es que estamos en la misma oficina y tengo retorno. Diagonales. Estamos diagonales, entonces me está generando retorno. Bueno, siguiente. Okay. Entonces, mientras apago yo y enciende ella el micrófono, por eso tenemos una distancia ahí de unos 2 segunditos. ¿Listo? Okay. Sigo entonces por acá, me dice, las empresas con beneficios tributarios de los SOMAC o los CESE, sí, ¿deben presentar alguna información en particular? Yo entendería que adicional a los que se presentan normalmente, ¿hay algo en particular? Yo creería que esa sí la pregunta. Sí, no, pero ellos no tienen ninguna particularidad, es decir, ellos en el formato 1011, porque yo creo que el beneficio tributario de ellos es una renta exenta. Entonces ellos lo que tienen que ver es que las rentas exentas se declaran en el 1011. Y además que hay algunos beneficios tributarios que están condicionados a una inversión. Yo no tengo ahorita presente si la SOMAC y la CES están condicionadas a una inversión, pero también en el 1011 se controla la inversión para quienes tengan beneficios tributarios. Entonces, básicamente la respuesta para responderla de manera concreta a la persona acá es, revisa si en el 1011, vamos a recordar que en el 1011 tiene varios componentes. Primero, las inversiones realizadas para esas personas que tienen unos beneficios tributarios particulares y no tengo preciso ahorita si esas están ahí. De hecho, voy a buscarla aquí enseguida para responderle a la gente como con la respuesta precisa. Vamos a buscar aquí la resolución 124. Lo que pasa es que tengo una pantalla grande acá y tengo la pantalla del portátil, pero la pantalla del portátil está como a 1 metro de mí. Pero lo bueno todavía de no tener la edad de Tapias es que creo que puedo ver. Ahí le tiré su buenazo a Tapias. Creo que ya se salió porque tenía otra charla por otro lado. Ay, la madre. Sí, mira, aquí está. En el formato 1011, la primera parte del formato 1011 me dice que reporte la información relacionada con las inversiones. Y el concepto 1601 es inversiones realizadas en SOMAC.
Entonces, ahí está, para quien tenga SOMAC, 1601. Porque recuerden que está condicionado el beneficio a una cantidad de inversión. Entonces, la información exógena va controlando esa inversión. No veo aquí nada relacionado con CESE, está Mega Inversiones, está con Economía Naranja y está Desarrollo en el Campo, nada. Pero luego en renta exenta, bueno, la renta exenta sí tienen que mirarla porque nos podíamos quedar aquí un rato. En renta exenta tiene bastante. Revisen si ustedes tienen renta exenta, es decir, a esa persona que acaba de preguntar, si el tratamiento de renta exenta en su formulario 110 y si el tratamiento de renta exenta en el formulario 110 en el 1011 también tienen que incluir esa información relacionada con eso. Ya, esa es la particularidad de SOMAC y CES. No hay más nada, no hay un formato que se diga, este formato es exclusivo para ellos. No, no existe. No, nada. Eso sería lo único. Especial, por así decirlo, dentro del formato 10-11. Ajá. Listo, gente, sigo. La voy a leer, pero no la entiendo si de pronto. Las partidas conciliatorias que quedan en los bancos en ingreso, ¿cómo se reporta ese pasivo? ¿A qué tercero? ¿En el banco al 222 o no se reporta? ¿Cómo te diré yo? ¿Qué será una partida conciliatoria que queda en banco? Sí, Me imagino que consignaciones pendientes por identificar, creería yo. Pero no debería estar en un ingreso, ¿no? exacto, es que si quedan ahí no quedó como clara la pregunta ahí. Vamos a crear varios escenarios. Vamos a imaginar que la persona tiene unos ingresos sin identificar, pero ella tiene la certeza de que es un ingreso. Y entonces, como ella tiene la certeza de que es un ingreso, no, es que no hay forma. Es decir, tú sabes que tienes un ingreso porque tú tuviste una operación que es una venta o una prestación del servicio. Y tú necesariamente sabes a quién le vendiste o a quién le prestaste el servicio. Las partidas conciliatorias tienen que estar, o por identificar, tienen que estar en banco. O sea, en banco que tú tienes que tener un monto que te llegó ahí, pero no sabes qué es. Si corresponde a una cartera o no corresponde a una cartera. Pero yo no sé si esa persona está acá que de repente podamos decirle ahí que hable y sea más clara la pregunta. Pero si a mí me dicen que una persona tiene un ingreso en su contabilidad que no sabe qué es, yo creo que está mal la contabilidad. Porque yo únicamente llevo un ingreso lo que yo sé que tiene que ver con una prestación de un servicio con la venta de un bien. Oiga, les cuento que se nos coló alguien, Anderson Mora. Anderson. Oye, Anderson, me debes algo, Anderson. Una deuda conmigo. Unas agenditas por ahí. No, tiene una deuda conmigo. Bueno, yo no sé si él ya la pagó. Voy a revisar aquí para ver. Listo. Sigamos por acá. Pero espera un momentico para crear otro escenario. Espera un momentico. Ay. A ver aquí si Anderson me contestó. Hágale. Espérate un momentico. Anderson. Deuda. Vamos a ponerle aquí deuda pendiente. Vamos a crear otro escenario ahí con la pregunta esa que están haciendo. A ver, para decir un comentario del 1007. ¿Qué es lo que pasa con el 1007? En el 1007 yo voy a incluir mis ingresos fiscales. Únicamente mis ingresos fiscales. Lo que quiere decir que los ingresos de mi 1007 tienen que coincidir con los ingresos que tengo en mi declaración de renta o en mi declaración de régimen simple de tributación. Con una sola excepción. Con el interés presunto de los préstamos a socios del artículo 35 del Estatuto Tributario. Ese interés presunto ha dicho la DIAN ha dicho ya en su portal de preguntas y respuestas, no reporte el interés presunto en el 1007. Lo que quiere decir que todo mi ingreso del 1007, con excepción del interés presunto, debe cuadrar con los ingresos que tengo en renta y con los ingresos que tengo si soy de régimen simple de tributación. Ahora bien, ¿cuándo es la única situación en la que yo puedo utilizar el tema de las cuantías menores? Porque yo veo que pusieron 2. Únicamente cuando en la operación no fue posible identificar al adquiriente o al comprador. Si cuando en la operación no fue posible identificar al adquiriente o al comprador, yo utilizo las cuantías menores. Ya, como para dar una respuesta ahí con 2 escenarios. Entonces, seguimos con, nos faltan 5 hojas de preguntas. Hágale. Bueno, me queda por acá. Si olvido un campo que ya está repetido en otro formulario, ¿tendría sanción? Si olvido un campo que ya está repetido. Más bien, si repetí información, más bien. No. Si yo, por ejemplo, en una tengo en ventas
tengo la venta y en el IVA tengo la base que también reporté en ventas, creería yo. Entonces, esa base ya está reportada en venta. Entonces, que si no reporté la base por ejemplo, en el IVA, si tuviera que poner la base, pues si no lo coloqué ahí, tendría sanción. Pero es que si olvidé un campo, pues dependiendo de qué formato sea, porque, pues, por ejemplo, si yo tengo las retenciones en la fuente y que yo le tengo que colocar base y no coloqué, no me deja validar el formato. De pronto el 1001 podría ser, pero no sé cómo qué campo se podría repetir en... La pregunta sí que hay como ambigua, entonces sí. Pero sí, frente a un campo olvidado, pues sí habrá algún tipo de sanción, porque estamos omitiendo información. No, creo que la reforma, no sé si Carlos me corrige, dice que en este caso creo que no hay sanción si ya está reportado en otro formato esa información. Creo que eso sí ya fue lo último que modificó la reforma con el tema de sanciones. Listo, sigo entonces. ¿Cuál es el tope de ingresos son los... perdón, que tenía el audio apagado. ¿Cuál es el tope de ingresos que debe tener una empresa para ser informante de exógeno? Ya volví, me había ido. Dale, tranquilo. Repito la pregunta. ¿Cuál es el tope de ingresos que debe tener una empresa para ser informante de exógeno? Pues una empresa no tiene que tener topes porque tiene, por el literal F, de entrada tiene que reportar información exógena. Que a partir de 100 millones de ingresos, pues reporta más información, pero pues realmente las empresas como tal no tienen tope, solo las personas naturales. Ahora el literal E del artículo primero habla del tope de los 100 millones de pesos de ingresos, ¿no? De repente están preguntando por eso. Aquí vamos a un supuesto. Aquí vamos a un supuesto porque no tenemos respuesta de lo que tú me acabas de decir, ¿vale? Entonces, el supuesto de lo que tú vayas a mencionar. Carlitos, aquí preguntaban que si yo olvidaba un campo en un formato y ese campo estaba repetido en otro formato, que si eso tenía sanción. En mi criterio sí. Y les voy a explicar por qué. Porque resulta que con la última reforma tributaria nació en el 640 el parágrafo tercero o el parágrafo cuarto. Hay quien tenga un estatuto tributario por ahí lo revisa. Y ese parágrafo dice algo más o menos así. Dice, cuando en la omisión, voy a buscarlo para decirlo de manera exacta. Vamos a buscarlo aquí porque ese artículo es importante. Artículo 640 del Estatuto Tributario. Artículo 640 del Estatuto Tributario. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Y vayan buscándolo ahí, no, las personas que están por acá conectadas, vayan buscándolo ahí para que vayan leyendo. Perdón, 651, no, 651, perdón, 651. 651. Por acá. ¿Ya lo conseguiste? Sí. Parágrafo 2. Cuando un dato omiso o inexacto se reporte en diferentes formatos o esté comprendido en otro reporte para el cálculo de la sanción, ¿de qué trata ese artículo? Parágrafo 2. Se sancionará la omisión o el error tomando el dato de mayor cuantía. Exacto, ya lo encontré. Mira, ¿qué dice? Cuando un dato omiso, cuando estamos hablando de la omisión, estamos hablando necesariamente de que no hay envío de información o hay envío de información extemporáneo, sí, cuando hablamos de omiso. O inexacto es porque se envió con errores. Entonces, ¿cuál es la condición para que yo pueda depurar la base? De que en la conducta sancionable están dos datos repetidos. En la conducta sancionable hay dos datos repetidos.
Vamos a suponer el caso que plantea quien lo estaba preguntando y dice, mira, es que ya yo envié en la fecha que correspondía el 2276, por ejemplo. Ya yo lo envié en la fecha que correspondía, pero no envié el 1011. Y resulta que en el 1011 hay una información que está dentro del 2276. Entonces la persona podría decir, pero entonces con base en la información del 1011 que está relacionada con salarios, prestaciones sociales, no determino sanción porque el dato está repetido, pero realmente no. ¿Por qué? Porque en la comisión de la conducta sancionable no están los dos datos. Lo explico de otra forma. Cuando yo voy a calcular la sanción por información exógena, yo lo primero que digo es, ¿cuáles son los datos sobre los cuales voy a determinar la sanción? ¿Cuál es la base de mi sanción? Perfecto, aquí están todos los formatos que corregí, aquí están todos los formatos que estoy enviando de manera extemporánea. Luego, cuando ya yo tengo esos datos, yo digo, ok, ustedes datos sobre los cuales voy a determinar la sanción, cuáles están repetidos. Y ahí es donde yo los excluyo. Pero si yo tengo un dato que está correctamente enviado, sobre el cual no estoy liquidando sanción, que está repetido en mi información exógena, pues yo no puedo depurar la base del otro, porque la depuración únicamente se da cuando sobre los dos datos yo estoy cometiendo la conducta sancionable. Y justamente en el proceso de depuración, oye, yo este fin de semana hice ese ejercicio, a ver si lo podemos compartir a las personas que están acá. Yo tengo una hoja que lo hice para una cosa que hice el fin de semana pasado, en donde están todos los datos repetidos de los formatos de información exógena. Listo, sí. Y también hay por allá en la página de Impuestos con Botas de YouTube un taller que demora como 3 horas. Está ahí publicado gratuito. ¿Qué explica cómo se determina la sanción de información exógena? Y con eso yo siempre doy la misma recomendación, ¿no? Es importante determinar muy bien la sanción de información exógena para no tener problemas después, ¿no? Para no seguir teniendo problemas con información exógena. Lo voy a compartir aquí. Yo creo que aquí se puede compartir chat, ¿no? Por el chat se puede compartir. Sí, señor. Ahí lo puedes subir. Bueno, no sé, no me da la opción como de... Si quieres, envíamelo y yo lo subo, que yo soy el administrador de la sala. Listo, perfecto. ¿Listo? ¿Puedo seguir? Sí, ¿O alguna apreciación adicional? No sé si la persona que preguntó está acá para que diga si le quedó claro el tema. Bueno, creo que no, porque no me han levantado la mano ni han hablado. Listo, sigo entonces. Por aquí ya levantó la mano alguien. Néstor, cuéntame. ¿Néstor? Bueno, mientras Néstor nos habla. Buenas noches, qué pena molestarlos. Colegas, una preguntita. Tengo el caso de una sal, ya lo escribí por interno. Esta sal pues está obligada a facturar electrónicamente, no lo hizo, porque pues es algo mínimo lo que facturan. Sí hicieron compras por temas del gobierno, del proyecto del desarrollo de potabilizar el agua, hicieron compras y estuvieron beneficiados en estos beneficios, pero pues eso ya todo es electrónico, ¿sí? Entonces la pregunta es, ahí, al no tener movimiento monetario, pero sí tuvo compras, y por ser una sal, ¿ya no me pondrá problema por el tema de los ingresos? No entendí la pregunta, o sea, la pregunta va encaminada al tema de los ingresos o al tema de que si tiene que presentar exógena porque no tuvo ingresos. No, presentar exógena tiene que presentarla porque igualmente es una empresa que es responsable de IVA y tiene todas las obligaciones en el RUT para presentarla, ¿sí? ¿Pero cuál es la pregunta? La pregunta es, el tema de a la hora de presentar la exógena, ¿la ya normal estará por el tema de los ingresos? Teniendo en cuenta que el formato 1007 no saldría porque pues no generó, pero entonces no me darán una multa o algo. Pero tú no tienes ingresos en la renta. No. No hay ingresos, no se reporta, o sea, no hay datos, no se reporta, así de sencillo. Gastos sí hay, pero pues lo que no hay son ingresos. No. Listo, vale, gracias. Ahora, revisen si contablemente hay gastos, ¿no? Pues, no sé. A mí me parece que
Cuando yo no tengo ingresos, no debería tener gastos. Yo debería tener por allá un inventario, debería tener otras cosas en el activo, pero bueno, no sé, ese tema se sale de la zona. Pero Es que revisen los gastos que hay son originados de programas del gobierno para el tema de potabilizar el agua, ¿sí? Entonces, todas esas facturas electrónicas que se generaron por la hora y todo eso, pues son de dineros que recibió, pero pues son como subvenciones, se puede decir así. Ah, comprendo. Ok. No, mira, si no tienes ingreso fiscal, es decir, en tu declaración de renta no hay ingreso, no tienes que reportar el 1007. Perfecto, vale. Gracias. Uy, aquí viene una pregunta interesante porque nunca la había visto. ¿Cómo se reportan las propinas de los restaurantes a los empleados y en qué conceptos se reportan? Ah, bueno, ahí hay dos preguntas. ¿Cómo se reportan las propinas de los restaurantes a los empleados? Mira, en mi criterio, no sé si Pablo tiene uno distinto, en mi criterio eso es un ingreso recibido para tercero. En mi criterio. Y como en mi criterio es un ingreso recibido para tercero, en mi criterio se tiene que reportar en el 1647. Yo tengo 3 filtros para saber cuándo se tiene que reportar el 1647. Primero, cuando recibo un ingreso para tercero. ¿Y la propina qué es? La propina es un ingreso recibido para tercero. De hecho, en la contabilidad aparece una cuenta 28 que se llama ingreso recibido para tercero. Segundo, no importa si se facturó o no se facturó. Y en el caso de la propina se incluye el monto dentro de la factura. No porque se facture como bien o servicio, pero se discrimina, ¿no? En algunos casos. Y tercero, siempre que no exista contrato de colaboración empresarial. Porque si existe contrato de colaboración empresarial, se sale del 1647 y se va al 5248. Entonces, esos son mis 3 filtros para yo concluir en mi interpretación, porque yo sé que hay otras interpretaciones. En mi interpretación, que eso va al 1647, porque es un ingreso recibido para tercero. El restaurante lo recibió, pero no es un ingreso para él, es un ingreso para los trabajadores, que iría al 1647. Yo también opino lo mismo, a no ser que la empresa diga que lo canaliza de un manejo distinto y que de pronto, no se digan que para ellos esto y pues tengan que llevarlo a 1001 y el ingreso de la propina sea como ingreso real y no para terceros. Que sería una mala planeación fiscal, ¿no? Porque estarías llevando a tu ingreso un ingreso que no es tuyo, Exacto, para industria y comercio. O sea, no estaría bien manejado fiscalmente eso. El problema es que con esas propinas, pues si reciben de, no sé, recibí de Paola, pero a veces ni siquiera se identifica de quién fue la factura, cuando son ventas post. De acuerdo. De acuerdo. Listo. Pero digamos que sí, ingreso para terceros. Ingreso para terceros, perfecto. Lo más conveniente. Lo más adecuado. ¿Con qué conceptos se reportan los ingresos de las propiedades horizontales residenciales en el 1001, perdón, el 1007? 4001. Sí, porque esos son ingresos, digamos que la actividad, ¿no? Sí. Perfecto, listo. Se tiene un caso, se debe modificar una declaración de renta persona natural en cuanto al valor de compra de un activo fijo. Por lo tanto, se debe modificar la información exógena y es un menor valor. La sanción la debo calcular sobre el nuevo valor o sobre el valor anterior. Sobre la diferencia. Sobre la diferencia. Pero ahí habría 2 conclusiones, ¿no? Primero es que sí la tiene que corregir. Y segundo es que sobre la diferencia. Sea mayor o menor, porque ha pasado que la gente reporta el costo de ventas y no tiene que reportar y corrige, tiene que pagar sanción por lo que ya no va a reportar sobre lo que está quitando. De acuerdo. Perfecto, Luis. ¿Cómo reporto los ingresos en efectivo en exógena? Pues como ingresos 4001. Es que el ingreso no me está indicando si es en qué modalidad. ¿No? Exacto, me nomás. Me está indicando ese ingreso. Y en ingreso yo no tampoco en el 1007 tampoco discrimino si fue el 5, el 19, excluido, exento, con IU, sin IU, no. Ahí va normal el total y ya después se discrimina en el 1011 lo que haya que discriminar. Pero pues digamos que ahí por tercero va todo en cabeza, un solo tercero el total del ingreso. Listo. ¿Cómo debo reportar lo que me certifican los consorcios y uniones temporales y bajo qué códigos? Mira. Ese sí es para usted. La resolución proyectada en contratos de colaboración empresarial
no sé, ese es el artículo 20 algo de la resolución 124. Dice en un parágrafo, que creo que es el parágrafo primero, dice, la información reportada por los administradores del contrato no deberá ser reportada por sus miembros. Lo que quiere decir que si un consorcio, por ejemplo, presenta la información de los pagos bono en cuenta en el formato 5247, esa información no la van a reportar los consorciados. ¿Cuál es la única información que yo como miembro de un consorcio, de una unión temporal, de un contrato de mandato, de un contrato de joint venture, de un contrato de cuentas en participación, cuál es la información que yo voy a incluir que me certifica el administrador del contrato? Únicamente mis ingresos en el 1007. Y en el 1007, Nelly García, que tiene el micrófono activado, Nelly, en el 1007 hay unos conceptos que dicen ingresos recibidos a través de consorcios o uniones temporales, ingresos recibidos a través de contrato de colaboración empresarial. Ahí lo reportaría yo. Vamos a suponer que entre Paola y yo hay un consorcio. Pero yo creo que hay que silenciar a Nelly porque si no queda mal ahí como la respuesta. Listo, ya, sigue. Entonces vamos a suponer que Paola y yo conformamos un consorcio y el consorcio es Elber, ¿sí? El consorcio se llama así Elber. ¿Y quiénes son los miembros? Paola y yo. Entonces Elber, en su información exógena como consorcio, reporta los formatos del 5247 al 5252. Esos formatos son los equivalentes a el 1001, 1007, 1005, 1006, 1008 y 1009. Entonces, esa información ya la reportó Elber. Nosotros, Paola y yo, ¿qué vamos a reportar? Elber nos tuvo que haber entregado a nosotros un certificado en el que decía cuál era la participación de nuestros costos e ingresos dentro del contrato de colaboración empresarial. Yo en mi 1007, yo, Carlos, que soy miembro del consorcio, voy a incluir el ingreso que Elber me certificó. ¿Y a quién voy a reportar yo como tercero? A Elber, que es el consorcio. Y adicionalmente, ¿qué otra información vamos a incluir, Paola y yo, en nuestra información exógena? En el 1011 es posible que Elber me haya dicho que yo tengo un costo de repente por salarios. Y entonces yo en el 1011 lo tengo que incluir. Pero el 1011, recuerden ustedes que tiene la particularidad que no tiene terceros. Entonces sencillamente voy a incluir el costo que Elber me certificó. El rubro total. De acuerdo, porque recuerden ustedes que el 1011 ¿con qué información se elabora? El 1011 se elabora con los papeles de trabajo, la declaración de renta. Entonces ahí en su declaración de renta, en su papel de trabajo, en los gastos de salarios, usted seguramente tiene gastos de salarios, lo suyo, y gastos de salarios certificados por el contrato de colaboración empresarial. Esos dos lo va a sumar y lo va a llevar el 1011 como sus costos de salario que tomó en su declaración de renta. Entonces esa es la información de cómo se reportan consorcios y uniones temporales. Toda la información que sea reportada por el consorcio no la reportan sus miembros. Únicamente los miembros que van a reportar su ingreso en el 1007, reportando al consorcio, y va a reportar su costo en el 1011. Ahora, ¿qué pasa si el miembro del consorcio le presta un servicio al consorcio y tiene una cuenta por cobrar al consorcio? Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Porque yo tengo entonces en mi formato 1008 una cuenta por cobrar al consorcio, porque de repente yo le alquilo una maquinaria al consorcio. ¿Me la debe? Claro, me la debe. Claro, por supuesto. Entonces, tengo una cuenta por cobrar, claro, ¿la tengo que reportar? Por supuesto que la tienes que reportar. ¿Qué suele suceder? Que es bastante común, ¿no? Ese cruce de que yo te presto, tú me prestas y todo lo demás. Entonces, yo creo que con eso ya la persona ahí puede elaborar su formato de información exógena correctamente. Si es que pensamos que tenemos que trasladar al 1001, entonces otra vez todos los costos, entonces uno por uno no. Vamos a decirle cuál es el parágrafo del artículo de la resolución. Miembros. A ver, aquí sí lo consigo rápidamente. Mira, esto está en el artículo 27 de la resolución. Y tienen que leer, para entender lo que acabamos de decir, el parágrafo primero. Entonces usted busca la resolución 124, busca el artículo 27 y busca el parágrafo primero. Ya lo dice, la información de las operaciones reportadas en virtud del contrato de colaboración empresarial no deberá ser reportada por los partícipes ocultos, consorciados, unidos temporalmente, mandantes, contratantes, asociados, ventures y demás parte del contrato. Ya. Ahí está, parágrafo primero del artículo 27.
Listo. Seguimos. En el formato 1009, las cuentas por pagar, el valor de la cuenta por pagar de renta y demás impuestos se deben reportar a nombre de la DIAN. Sí, sí. Listo. Perfecto. El régimen simple, perdón, el régimen simple persona jurídica presenta el formato 1011. Mira que el formato 1011, Bueno, si tiene ingresos excluidos y todo eso sí. Maneja tarifas diferenciales del IVA o tuvo alguna cosa de pronto especial ahí. Alguno de los conceptos que tenga ahí que aplica, sí. De resto, pues, digamos que no, porque no tendrían caso tal que si no tiene tarifas diferenciales de IVA, pero por ejemplo puede ser una empresa de construcción, entonces tiene ingresos excluidos, entonces si están dentro del 1011, pues tendrá que reportarlos. Que es una empresa de medicamentos o una empresa que tiene ingresos grabados con el 5 y otros con el 19 o exentos y excluidos. Pues, si están en el 10-11 en la parte de los ingresos, tendría que reportarlo por esa pedacito. Si no, pues no. Aquí todo es lo que aplique y lo que, pues lo que usted haya, que le aplique a lo que usted tenga. Listo, perfecto. Uy, esta pregunta ha sido reiterada muchísimas veces. ¿A qué terceros se reportan las cesantías pendientes por pagar? Doctor Carlos, va que haga una plana. Mira, no, Carlitos, haga una plana de las que hizo aquí días. No, porque es que la plana funciona, ¿no? Esa plana funciona. Hay gente que ha aprendido con esa plana. A ver, les voy a compartir un artículo porque esto también es una posición personal. Entonces, hace unos días escribí un artículo sobre ese tema porque hay algunos funcionarios de la DIAN que han estado diciendo en diferentes escenarios que hay que reportar al fondo de cesantías. Y yo creo que tengo una interpretación que comparto con Paola, y es que es incorrecto reportar al fondo de cesantías. Y aquí le acabo de compartir en el chat, que creo que esto sí lo puedo compartir yo, este artículo para que ustedes lo revisen ahí. Sí. Perfecto, sí. Ahí está la razón del por qué yo creo que de por qué, digamos, estoy convencido de que hay que reportar al trabajador. Es que la obligación es a nombre del trabajador, no que yo le consigno al fondo es diferente. O sea, yo tengo, por ejemplo, un proveedor al que le debo, pero el proveedor me dice, no, usted me va a consignar en Bancolombia, entonces yo voy a reportar a Bancolombia porque le va a consignar en esa cuenta. No, yo reporto al proveedor al que le debo. En ese momento, en este caso, pues es lo mismo con las cesantías. Yo le debo al trabajador, que se las consigne al fondo. Es diferente, pero no tengo por qué reportar el fondo de cesantías porque es que el fondo no es el que me va a cobrar a mí más adelante la obligación laboral. Eso es una obligación laboral. Es lo que yo opino. De acuerdo. Ahí les dejo el artículo para que la gente lo lea igual. Quien quiera reportar al fondo de cesantía y diga, no, yo mejor prefiero reportar, pues repórtelo. Y quien quiera reportar al trabajo, pues ahí está la argumentación de por qué reportarlo. Si a mí me preguntan cómo lo hago yo, reportamos a los trabajadores. Bueno, aquí hay una. ¿Qué formatos deben coincidir con la declaración de renta? Uy, esa pregunta es muy extensa. Pero la respuesta es corta. Lo que pasa, mira, es que lo que pasa es que si uno mira, ¿de dónde sale la información exógena? Sale del artículo 631 del Estatuto Tributario. Y en el artículo 631 hay un literal, que es el literal K. Puedo equivocarme también del literal, puede ser el K o puede ser el... Estoy casi seguro que es el K. Y dice, resumen de las declaraciones tributarias. Y cuando uno mira en la resolución de información exógena, ¿cuál de los artículos de la resolución de información exógena hacen referencia al literal K del artículo 631? Son el 1004, el 1011, el 1012 y el 2275. Esta es la información que incluye el resumen de las declaraciones tributarias. Pero resulta que no solamente se queda ahí, porque hay otros formatos que también cruzan con renta. Por ejemplo, el 1007 que mencionaba Paola. Por ejemplo, mis pasivos, mis cuentas por cobrar son pasivos y cuentas por cobrar fiscales. Retenciones en la fuente. Las retenciones en la fuente del 1003 que me practicaron.
entonces cuadren con renta. Uno podría decir, bueno, si uno analiza en complemento el 1011 con el 1001, ahí está la información que yo tengo como costo de deducción en renta. ¿Por qué el 1001 tiene clasificada pago bono en cuenta deducible y pago bono en cuenta no deducible? Claro, porque se supone que lo que tienes en pago bono en cuenta deducible fue lo que incluiste en tu declaración de renta. Por ejemplo, ustedes seguramente tienen claro que en el 1011 no hay un concepto de arrendamientos. Por ejemplo, no hay arrendamientos. ¿Dónde reportas el costo de arrendamiento tú en el 1011? No hay. ¿Por qué? Porque ya lo reportaste en el formato 1001 en el pago bono en cuenta por arriendos. Entonces, digamos que la información exógena, toda siempre está buscando cruzar información porque ese es su propósito. Ella nace únicamente con el propósito de fiscalizar declaraciones tributarias, punto. Entonces, ellos todos los formatos están buscando que la información exógena cruce, pero ojo, cuando uno dice cuál tiene que cuadrar de manera exacta, uno no cuadra de manera exacta ni el 1001 ni el 1011. ¿Cuáles tienen que cuadrar de manera exacta? Por ejemplo, el 1003, la retención en la fuente que me practicaron. Por ejemplo, el 1007, los ingresos. Los IVAs. Por ejemplo, el 1004, los descuentos tributarios. Eso tienen que cuadrar de manera exacta. Los otros tienen que tener información que incluyen mis declaraciones, pero si lo reviso no van a cuadrar de manera exacta. Si yo sumo todo lo que reporté en el 1011 y lo comparo con mis costos y deducciones de la declaración de renta, no cuadra. Porque hay conceptos que no están en el 1011, partiendo de los costos de la mercancía vendida, por ejemplo. No está, en el 1011 no está. Y si yo sumo toda mi columna de pago bono en cuenta deducible del 1001, no cuadra tampoco con mi declaración de renta, porque no tiene depreciaciones, por ejemplo, porque me pide que reporte los pagos por anticipado, que no están en renta. Me pide que reporte la compra de activos que no están en renta. No están me pide que reporte la compra de inventario que no están. Entonces, digamos que la respuesta no es esto te tiene que cuadrar de manera exacta con. No, toda la información exógena está buscando fiscalizar. Pero si hay unos formatos que yo tengo que asegurarme de que sí o sí cuadren con mis declaraciones, pues anote, ¿no? 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. 1008, 1009. 1008 y 1009, correcto. 1008 y 1009, ya. Bueno, el 1012, que es el de los bancos y las inversiones. De acuerdo, que te tienen que cuadrar, pero fíjate que no te cuadra con algo como específicamente dentro de la declaración, porque en la declaración tú declaras disponible, ¿no? Sí. Y ahí tienes caja y tienes otras cosas que de repente no metes allá. Pero sí, pero meta el 1012 ahí que también hace parte de esos formatos del literal K del artículo 631. Perfecto, listo. Sigamos porque se nos acabó el tiempo y nos quedan como 40 preguntas. Eso lo acabamos hoy, seguramente, ¿no? Las últimas pero es mejor que queden preguntas Mire, por responder a que respondamos todas incorrectamente o de manera rápida o sin sentido. las últimas 40 las contestamos como cuando uno contesta el parcial faltando 5 minutos para que el profesor lo recoja. Como cayó. Dale, vamos rápido. No mentiras. Las retenciones de evoluciones de años anteriores van en el concepto 50-28, pero ¿en qué columna se ubica? ¿En gasto no deducible o en columna de renta? Pero es que eso lo dice la misma resolución, creo. Eso lo dice, creo que la misma resolución, 50-28. A ver, voy a mirar porque no recuerdo si es la 40-90 que está por allá en el 1007 de la retención de la fuente trasladada, o esta la que dice dónde se va a reportar el tema de esa retención de la fuente. Dice 50-28. Valor acumulado a la evolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones correspondientes a años anteriores. Sí, pero yo creo que en uno de los parágrafos de este artículo este artículo tiene 14 parágrafos. Bueno, no sé, pero les voy a decir cuál es mi respuesta sobre eso y después con calma ustedes miran si hay algo dentro de los parágrafos. Mira, si uno dice,
¿qué es lo que está pasando en ese concepto? En ese concepto, yo en un año 1 le practiqué una retención en la fuente a alguien y necesariamente se la voy a devolver en el año 2 o en cualquier año siguiente. Es decir, yo la practico en un año y se la voy a devolver en un año siguiente, 2, 3, 4 o 20 siguientes, no importa cuándo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo voy a hacer una devolución de la retención en la fuente que practiqué porque es una retención en la fuente indebida o una retención en la fuente en exceso. ¿Qué pasa si yo la reporto en el 1001, en el concepto 5028, lo que estoy diciendo en mi interpretación, en la columna de retención en la fuente practicada? Yo estaría reportando nuevamente una retención en la fuente practicada. Por eso yo siempre digo que esa retención en la fuente se tiene que reportar en la columna de pago a abono en cuenta no deducible. En la columna de pago a abono en cuenta no deducible, ese monto de la retención en la fuente que estoy devolviendo. Esa es mi recomendación siempre. Y yo tenía en mi cabeza que algún parágrafo de la resolución lo mencionaba, pero creo que lo menciona en el 4090, cuando dice que el 4090 del 1007, sí dice por allá en el parágrafo 4, dice, se deberá diligenciar en la columna de ingresos recibidos. La retención en la fuente trasladable. Entonces, esta no la mencionó, la del 1001 no la mencionó. Y por eso, yo siempre digo en todos los espacios, y en mis clases, y en mi cartilla, y en los talleres, digo, mire, repórtela en la columna de pago no en cuenta no deducible, del 1001. Para que no quede como que usted volvió a practicar una retención en la fuente. Porque, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? No le van a coincidir con las retenciones. De acuerdo, de acuerdo. Uno hace que las retenciones en la fuente del 1001 y el 2276 cuadren con las retenciones en la fuente del 350. Pero si usted incluye esa retención en la fuente ahí, ¿usted qué está diciendo? Está diciendo que practicó una retención en la fuente que no declaró. Y bueno, a mí me parece que no está bien. Por esa razón yo siempre digo que se reporte en el 1001 en la columna de pago en cuenta no deducible. El gente. Respuestas largas. Tranquila. En el formato 1010, además del patrimonio nominal suscrito y pagado, ¿también debería llevar la prima en colocación de acciones? No, este año no. No. Respuesta larga o respuesta corta. Respuesta corta no. Si quieres la larga. No, calma. Resolución 52. Aunque solamente reporta lo que tiene en capital, digamos que en el libro de accionistas o en la Cámara de Comercio. Ya. Respuesta rápida. ¿Cómo se reportan los pagos de terceros? Creo que ya hemos hablado de eso. Me imagino que los ingresos para terceros en el formato de ya lo mencioné. 1647. Sí. Si hay sanción por el siguiente caso, creo que esto ya lo habíamos leído. Por el siguiente caso, el valor del total del 1001 se reporta, no se modifica. Pero si hay corrección por terceros entre sí, se compensan y no se modifica el valor reportado inicialmente. Pero si estoy causando un daño porque reporté a alguien que no era, ¿no? Lo que entiendo es que se troncaron los terceros. O sea, reportaron la información de Pedro a Juan y la de Juan a Pedro. Correcto, pero no se modificó ningún dato. Sí, hay un error. ¿Cómo así que no se modificó ningún dato? O sea, no se modificó el valor. Tengo 10 millones a Paola, 15 a Elber y 5 a Carlos. Se revolvieron entre todos, pero sigue sumando el mismo valor. Pero sí, okay. Causó un daño. El tercero está equivocado, pero el formato no cambia de valor. El tercero está equivocado, pero el formato no cambia de valor. De acuerdo, pero es que tiene datos que es incorrecto. Sí, tiene un dato que es incorrecto. Sí, hay un dolo. Claro, ¿cuál es el dato incorrecto? Para que le salga más barato, el dato incorrecto es la identificación. Sí, para que le salga más barato, el dato incorrecto es la identificación. ¿Por qué le pasa a salir más barato? Porque si yo corrijo el número de identificación, voy a pagar por sanción 0,5 VT por cada dato incorrecto. Sería 0,5 VT por 3. Y ya. Pues seguramente le va a dar menos de la mínima, entonces tendría que pagar la mínima. Pero si hay un dato que está incorrecto. Perfecto, listo. Está vigente la ley del primer empleo para obtener Está vigente la ley del primer empleo para obtener los descuentos tributarios durante los 3 primeros años de funcionamiento de la empresa. Pero la pregunta no es de exógena. No, esa pregunta no es de exógena, la dejamos por fuera. ¿Cómo auditar efectivamente la exógena?
con las declaraciones tributarias a la mano, Leas el librito de Carlos. lean las resoluciones. Sí. Si hago rete IVA a régimen simple, siendo responsable de IVA y no cumplo topes de la exógena ni agente de retención, ¿tengo que presentar exógena? Pero es que si es agente de retención, si practicó retención de la fuente, porque Sí, es agente ya. de retención. Sí, Ya lo habíamos contestado. No importa el monto, sino que esté con la obligación. dudas cesantías en dudas. cada formato. Bueno, Ya creo que hablamos de ya cesantías. lo hablamos y no. De serie como importante es que se separaron el formato separó Pero el tres columnas. 2276 quedó pagadas, consignadas y las del régimen tradicional. Ujú. Perfecto. Diferencia entre los honorarios a reportar en el 1001 y 2276 e importancia de reportar independiente económico. Pero es que en el 1001 van los que yo les hice retención en la fuente del 10%. Entonces, en el 2276 son los que yo hice de honorarios, pero con retención del 383. Ya. Entonces, pues, si usted tiene honorarios, hizo alguien con honorarios del 383, pues realmente dependientes para los empleados, que yo sé que tengo la información, pero para los demás no. Que esa es la pregunta común. Los honorarios, si yo no tengo datos del dependiente económico, ¿tengo que incluirlo? No, porque usted no lo tiene. Yo no doy presto servicio honorario a una empresa y me decían 383, tengo que dar en todos los lados el dependiente económico y los aportes a salud y pensión, eso no va para el caso de los honorarios y servicios del 383 del 2276. Estoy de acuerdo. Igualito. Listo. ¿Qué hacer cuando en las declaraciones de IVA hay un valor, pero en el reporte de facturación electrónica figura otro valor? Pues revisa usted tiene el error. Sí, bueno, esa no es de exógena tampoco. Tampoco. Hacer auditoría a ver en dónde tiene la diferencia. Bueno, venga, yo meto la cuchara aquí, 30 segundos no es de exógena, pero sí me ha ocurrido que algunas facturas que genera la plataforma de la DIAN salen sin IVA. Entonces, pilas, sí es cierto. He tenido que cambiarlas. Sigo, ¿en el formato 1001 se desarrolla con todos los débitos de los pasivos o es mejor tomar la información de los gastos? La que le quede fácil. No, pero los débitos de los pasivos no, porque yo no tengo todos los gastos reportados con pasivos. Digo yo, ¿no? Sí, porque no estoy haciendo... Sí, porque estamos hablando de causación y no estamos hablando de contabilidad de caja. Sí, sí. El gasto. Si yo tengo gastos de caja menor, los pagué con caja menor, los pagué directo por el banco de una vez, no los causé. No. Listo. Cuando una persona no es responsable de IVA, en el 1001, ¿va el IVA? Cuando una persona No es responsable de IVA. no es responsable de ¿Vale IVA, IVA? Pues si tomó el IVA como mayor valor de costo-gasto, sí. de acuerdo. Que de pronto una empresa de medicamentos que tiene productos excluidos, pero sus IVAs de lo que de pronto compra o consume es mayor parte del costo-gasto. Vale. Error en solicitud de envío por número de registros errado. ¿Cómo se subsana y qué consecuencias tiene? Volviendo a enviar y sanción por envío de manera incorrecta, por envío con errores. Perfecto, listo. Venga, aprovecho porque por ahí vi otra amiga mía que acaba de entrar, Nancy Supelano. Nancy tiene una pregunta por ahí. Pero acaba de levantar la mano. Doctora, Presente. Doctora, ¿presente o va a preguntar? Ella tenía una pregunta. Sí, yo no la vi. Me parece ver. No, creo que no. No, ahorita contestamos las del chat y vamos primero las de las otras. ¿En qué se me perdió? En el 1011, ¿en qué caso se reportan los activos? ¿En qué caso se reportan los activos? No. No. A no ser que haya tomado, no, pero no, si tomé descuento por activos fijos, productivos, está en el 1004. Sí. Por ahí el 1011 tiene un concepto que ya no existe, que está derogado.
y es deducción por compra de activos fijos reales productivos. Pero ese artículo fue aprobado en el 2016 con la ley 18 y 19, así que nadie debería estar utilizándolo hoy. Listo. ¿Cómo se reporta la indemnización del seguro vehicular y el deducible sería pérdida? ¿La qué? ¿La qué? Información. ¿Cómo se reporta la indemnización de un seguro vehicular? Pero es que depende si Ahí depende. lo Daño emergente, lucro tomó Daño cesante. cesante o lucro cesante. Daño Mm. emergente, lucro cesante. Daño emergente, lucro cesante. Hizo la reposición y todo eso es un no constitutivo y va en el 2275. Listo. ¿Qué rentas de trabajo se reportan en el formato 2276? Las mismas que reportó en el 220. O sea, el Sí. 2276 tiene columnas que dicen salarios, Compensaciones, monumentos. monumentos, bonos. Básicamente, el 2276 es un resumen del 220. Listo. La siguiente no la leo. ¿Qué rentas de trabajo se reportan en el 2270? Listo ya. En el formato 2270, en la casilla de promedio de salario de los últimos 6 meses, al ser informativa, ¿es obligatorio diligenciar? Miren, mi interpretación sobre esa casilla es que únicamente se debe diligenciar cuando el valor del promedio del trabajador supere las 350 VT. Diligencia. Exacto. Para evitar problemas con la administración después. Diligénciala. Ese dato yo creo que no sale difícil elaborarlo, de buscarlo, tenerlo. Yo creo que sale muy fácil. Laura, incluso yo les confieso lo que estamos haciendo en mi oficina con esa casilla. Estamos reportando a todos los trabajadores indistintamente de que superen 350 VT o no superen las 350 VT. Sí, alguien me preguntaba que si lo hacía, pues si lo quiere, lo importante es que los que superen las 350 VT los reporten. Porque no falta el que reporte el que no, pero los que sí debería de verdad reportarlos, no los reporten. De acuerdo. Listo. Sigo. Lo importante es que no reporte de menos. ¿Propiedad horizontal residencial debe reportar las cuotas de administración en exógeno? Si eso lo ha dicho la DIAN con 4 conceptos y ha dicho que sí, que es un ingreso. Otra plana. ¿En qué casilla del formato 2276 se reporta a una persona que todo el año se le pagó el suyo por incapacidad? Pero es que la incapacidad se la pagan a la empresa. Y usted le paga al empleado un porcentaje en salario, digo yo, ¿no? Mira, por allá hay un concepto, pero que es del Ministerio del Trabajo. Yo creo que yo tengo aquí resuelta esa pregunta en la cartilla. Y es lo siguiente, que la incapacidad no es un pago laboral. Incapacidad. A ver si la encuentro aquí rápidamente para referenciárselas. Incapacidad. A ver si la encuentro aquí muy rápidamente. Ah, mira, aquí está, mira. Aquí está. Lo voy a copiar aquí en el chat y les voy a copiar también el artículo. ¿Cuál es la recomendación de la incapacidad? Que se reporte en el 2276 en la columna de pago o bono en cuenta de otros pagos. Ahí está la respuesta en el chat y aquí les comparto la sentencia o el concepto del Ministerio de Protección Social de donde sale esa pregunta, de donde sale esa respuesta. Ahí está. Ahí se la acabo de compartir al chat. Listo, perfecto. En el régimen siempre se presentan las retenciones que se practican y en qué formato. Esa ya la habíamos contestado. Pasamos de larguito. ¿En qué formato se deben presentar qué formatos deben presentar el régimen simple? Ya evacuamos ese tema bastante. Si tengo solo un gasto no deducible en una empresa inactiva, no gastos, no ingresos, ¿debo reportar el 1001? Creo que es muy parecida a la que mencionamos. Ya lo hemos dicho. Listo, perfecto. En el formulario 1005 y 1006 se informa con las declaraciones de IVA de todo el año, según lo que me tomé como descontable y lo declarado por pagar. Ahí creo que se está respondiendo. Sí, iba a decir, eso es una pregunta o una afirmación. Entonces, evacuada, perfecto.
¿Cómo se presenta el capítulo 14 del artículo 29.2 y el capítulo 15, artículo 30, tipo de informante? Nos toca buscar todo ese articulado primero. Siguiente. Sí, siguiente, sí, porque... Yo imagino que se referirá a los obligados, no sé. Sí. Tipo informante. Ah, será para los consorcios. Si quieren, mientras tanto, yo voy buscando Entonces, acá a ver si encuentro informado. es, porque me habla el capítulo 14, pero no es me dijo que- de qué ley, decreto o algo, ¿sí? Reporte de las pensiones en el 1011. ¿Qué código uso para reportarlo, dado que es confuso? Confusa la pregunta, perdón. No, pero no Reporte es de las confuso. pensiones. Reporte de las pensiones en el 1011. Que dice pago a fondo de pensiones y cesantía, algo así dice. Ahí está. 84 algo, no lo preciso ahorita, pero está claro. En el 1011 está claro el concepto. Ok, listo. Las facturas electrónicas que le reportan a una persona natural en compra de cosas personales como ropa, mercado, swap, ¿cómo se reportan? No se reporta. No reporta. No se reportan. El parágrafo tercero del artículo primero de la resolución 124 dice: las personas naturales únicamente reportarán información relacionada con rentas de capital y o no laborales. Listo. Eso me contesta la siguiente pregunta que estaba ahí. ¿Irían con una no deducible? No, simplemente no se reporta. Sí. Por acá, aclaración sobre personas naturales obligadas a declarar. No estamos, es ambigua la pregunta. Para el sector transporte, la nómina de los conductores se reporta 2276. Aquí es rápido, doctor, porque... Buena pregunta. Para el sector transporte. Nómina de los conductores, ¿cómo se reportan en 2276? Pues si son de una cooperativa, en cooperados. En cooperados, sí. Y si no tienen relación laboral, pues no van al 2276. 76 son del 1647, que son ingresos para terceros. Ajá. Perfecto. Debo reportar en el formato 1001 las sanciones de interés de mora pagadas a la DIAN. Esos intereses de mora que están en el 5006 y 5063 hablan de intereses financieros. Igual los sanciones, los intereses son no deducibles. Sí. Exacto, eso iría en el 5016 en mi criterio. 5016. Perfecto. La diferencia en cambio realizada tanto en el ingreso como gasto se reporta con el NIT del proveedor del exterior. Sí, con la NIT del proveedor o del cliente. Si se es una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar con el del cliente o del proveedor. Perfecto. Una pregunta sobre información exógena, pero no nos contaron cuál pregunta era. Corregir la información, corregir la exógena de forma que no altere las cifras, ya lo dijimos. Sí. La sanción mínima. Tienen que mirar el literal D del artículo 651. Que dice Ese que no. literal D habla de los datos que no contienen una cuantía, que no se pueda determinar una cuantía. Literal D del artículo 651. Perfecto. Los ingresos recibidos por donaciones en una iglesia deben llevarse en el formato 2575. Pero es que el tema es que las iglesias... No, es que el diezmo ya va a tener que reportarlo. Sí, de pronto eso es a lo que se refiere. Pero si son donaciones, sí debo reportar información de las donaciones recibidas, porque si la iglesia está como una entidad sin ánimo de lucro, ¿no? Sí. Listo. Si reporto menores valores a las cuantías, ¿hay sanción? ¿Cómo así? Si reporto... Menores esa valores. es una pregunta a mí. Si reporto menores valores a las cuantías, ¿hay sanción? No entiendo. De pronto, ¿te acuerdas que yo te preguntaba qué días que si había montos y tú me dijiste que de 100,000 hacia abajo, de 100,000 hacia arriba, ¿verdad? Si yo reporto 50,000, 40,000 pesos. No hay sanción. Pues depende si solamente es obligado a presentar por el literal F, porque ellos sí tienen que discriminar todo. Pero si usted presenta todo, si tiene que presentar a partir de 100,000 y reportó los que van de 50,000, pues no tiene sanción. Creo que eso es lo que pregunta ella. Sí, eso es lo que pregunta. El 1001 para personas jurídicas no tiene cuantías menores. Listo. En caso que se reporte información que no coincide con cuentas por pagar de un proveedor, esto
¿amerita volver a presentarla y hay alguna sanción? Sí, sí. Claro. Perfecto, listo. Ya de hecho llegamos a hablar de las sanciones. Ahí compartía el enlace al chat Sí, de sí. todo el tema de sanciones. Perfecto. En el formato 1010, ¿cómo reporta un capital readquirido para la misma empresa teniendo en cuenta, asumo, que el monto es por valor de 60 millones de pesos? Sí, pero no hay capital requerido en el 1010. Únicamente voy a reportar el monto de los aportes de accionistas, socios, cooperados o comuneros. Al 31 de diciembre. A 31 de Sí, diciembre. Ahí estamos hicieron haciendo- aumento, sí, sí, pero eso sí lo llevaron a Cámara de Comercio, de escritura y todo el rollo, pues si está en la Cámara de Comercio lo reportan. Listo. ¿Cómo diligenciar el 1011? Fácil, se hace muy fácil. ¿Por qué? Porque usted busca la resolución 124 y tiene sus papeles de trabajo de declaración de renta y de IVA. Entonces usted va concepto por concepto y usted dice, concepto tal, lo tengo en mi declaración, lo tiene, lo incluye en el 1011. No lo tiene, pasa al otro concepto, hasta que termine todos los conceptos del 1011. Se elabora fácil. Normalmente va a encontrar en el 1011, normalmente lo que vemos normalmente es que encuentra de la resolución entre 6 y 11 conceptos. Lo que quiere decir que no se preocupe si no tiene todos esos conceptos de información que incluir. Y ya, así se elabora. No, Carlos, que me quedó una información en mi declaración de renta que no estoy reportando en el 1011 porque no hay concepto. Entonces no se reporta. Porque lo que no tenga concepto no se reporta. Perfecto. Listo. Ya acabamos con los que teníamos. Tenemos 5 o 6 en el chat y con eso concluimos. En el formato 2593, anticipo bimestrales de impuestos, ¿yo puedo descontar el valor de la pensión que paga el empleador mensualmente? La autorrenta, si no se presentaría ya dentro del régimen. Es que eso es muy simple, eso sí, eso no tiene nada que ver No, con eso no eso. tiene que ver acá. Los ingresos Dijeron excluidos. consultorio abierto. Sí. No, ojo, porque cuando hagamos otro tipo de escenarios, hacemos el ejercicio con otras preguntas porque si no se nos revuelve. El lunes hubo un consultorio de simple. El lunes tuvimos consultorio de simple, es correcto. Buenas noches. Los ingresos excluidos de computadores se declaran en el 1011. Si tiene concepto en el 1011, sí. Sí. Perfecto. La dotación que reporte en nómina electrónica solamente se reporta a nombre del proveedor en el 1001 o también debe incluirse en el 2276 como ingreso de trabajo. Solamente 1001. Bueno, aquí me estaban contestando. Si practiqué retención en la fuente por concepto de honorarios profesionales, servicios técnicos y rendimientos financieros, ¿debo reportarlo en el 2276 o en el 1001? Ya habíamos contestado la pregunta. Si solo tengo un gasto no deducible, ya lo habíamos contestado también. De una empresa que no está obligada a reportar declaración de renta, pero sí información exógena, y el año pasado solo reporta gastos más no ingresos, y este año reporta ingresos, puede suceder algo con el tema de sanción, ya lo habíamos hablado también, si hay sanción. Pregunta número 1. Empresa SAS constituida legalmente pero aún no ha tenido movimiento de ingresos ni gastos, ¿debe presentar información exógena en CER? Pues el RUT figura la responsabilidad. Me está contestando ahí mismo. No, pero mira, es que normalmente la gente dice no tiene movimiento, pero por ejemplo, si se constituyó en el 2022, tuvo que haber hecho el pago de la constitución a la Cámara de Comercio, es un pago a buena en cuenta que va al 1001. Tiene que tener socios y siempre que cada socio supere 3 millones de pesos lo tiene que reportar en el 1010. Entonces no es que no haya tenido operación, porque es que seguramente sí tiene algo que reportar. Listo. Pregunta 2. Cuando a mí me reportan una información falsa, ¿cuál es el debido proceso que se debe seguir? Mira, hay una sentencia del Consejo de Estado reciente, una sentencia de marzo del 2023, de este año, que dice que, de hecho se la voy a referenciar para quien de repente le guste el tema, lo busque. Dice lo siguiente, la sentencia dice, les voy a decir el número para que ustedes las busquen allá y le dediquen el tiempo necesario para estudiar el tema. Ahora que la encuentre, a ver, vamos a ver si la encuentro aquí rápidamente, que yo creo que sí, temas que no veo casi, por estar echándole vaina a Carlos Tapia. Y habla de
y habla de sanciones. Vamos a ver, sanciones. Se lo voy a referenciar para la persona que preguntó. Bueno, a ver, no sé si tú tengas forma de que yo te la comparta a ti, porque es que tengo muchas sentencias aquí. Dale, pásamela a mí y yo la paso a los participantes. Exacto, sí, porque tengo que buscarla aquí, seguramente aquí me demoro un ratico buscándola. Sí, ya está haciendo hambre. Bueno, yo tengo clase ahora. Ah, caramba, hágale. Listo, entonces, la última pregunta. En la exógena de una persona natural, ¿cuál formato reporta bienes, raíces y vehículos? El saldo de las propiedades no se reporta, solo reporta las propiedades de los 5 ACE o las alcaldías. Pero uno no reporta el saldo de los bienes inmuebles ni muebles. Y si la compró en el 2022 y está asociada a una renta de trabajo o una renta de capital, pues tendría que reportar la compra en el 5008. En el 1001 en el 5008. Listo. Última, y con eso ya finalizamos nuestro ejercicio el día de hoy. Parecemos circo pobre. El IVA ¿qué tal? El IVA que prorratee se debe reportar en el 1005, porque en las declaraciones no la tomé como IVA descontable. No. No. O sea, es que cuando yo prorrateo me salen dos partes, no me sale. Sí. Cuando yo prorrateo va a tener una parte de impuesto descontable y otra parte que va a llevar un mayor valor del costo del gasto. La parte del impuesto descontable va al 1005 y la parte del mayor valor del costo de gasto irá al 1001, donde corresponde, si deducible o no deducible. Perfecto, listo. Creo que ya culminamos con esto nuestra actividad. Mira, aquí tengo actividad. la sentencia. Denle una mirada a la sentencia, anótenla por ahí, por favor. Del 18 de mayo del 2023. La sentencia es la 27091. 27091, Constructora Ficubo Limitada. Esa la comparto a través de para que den una mirada. ¿Qué pasa si? Estoy casi seguro que es esta. ¿Qué pasa si qué pasa si yo soy un objeto de engaño o fraude? De hecho, esta sentencia creo que versa sobre una suplantación de identidad. Una persona suplantó a otra. Cuando le informó al tercero, le dijo, no, yo soy la otra persona. Y esta persona, obviamente, reporta a la persona en información exógena, pero la otra persona estaba suplantando a otra. Me parece interesante esta sentencia para poder decir, después, por ejemplo, si en el 1007 usted reportó un tercero que tiene una identificación incorrecta. Pero yo, qué pena, ¿no? Qué pena si a mí el comprador me dijo que esa era su identificación. Pues qué pena si esa no era su identificación, ¿no? Pues es un tema que estamos estudiando ahí como para escribir un artículo sobre eso para el fin de semana en Impuestos con Votos. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Creo que ya con eso culminamos. Bueno, Le agradezco muchísimo a Paola, a Carlos, por aquí estaba Anderson, a un montón de amigos que hoy se conectaron de redes sociales, que estamos siempre conectados. Y pues nada, agradecerles. Este es pues en este momento el escenario que nos finaliza pues esta actividad de mayo del NAF. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias a la universidad por este espacio que nos está ofertando. ¿La grabación? Sí, señor, vamos a compartir la grabación. Les vamos a estar comentando bajo qué modelo lo vamos a manejar. Lo vamos a manejar por redes sociales, por YouTube, y más la vamos a estar mostrando más adelante. Listo, yo creo que este fin de semana le estamos ya entregando esa información. Muchísimas gracias a las directivas, muchísimas gracias a la doctora Rosalba que nos estuvo acompañando, y pues a nuestros docentes, estudiantes, egresados y empresarios por el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, doctora. Carlito, muchísimas gracias. Doctor Anderson, muchísimas gracias. Nancy y todos aquellos que nos estuvieron acompañando. Feliz noche, adiós.